Ahora se lamentan. Europa delira por el gas ruso. De hecho, una parlamentaria de la comunidad señaló: Rusia no cortó el gas, nosotros mismos lo hicimos. ¡Qué tonto de nuestra parte! Las fulminantes declaraciones de Christine Anderson responsabilizaron no solo a la Comisión Europea de la colosal crisis energética que asfixia al viejo continente. La legisladora lanzó una grave verdad. Toda la región depende del suministro de gas ruso. Los líderes europeos quisieron asfixiar a Rusia, pero no tuvieron en cuenta las consecuencias. Los detalles. A continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Esta semana hablaremos sobre la doctrina de la mano muerta. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Explotó la bomba de tiempo. Europa vive una crisis energética que desnuda su fragilidad. Christine Anderson, parlamentaria de Alternativa por Alemania, lanzó una frase demoledora. Rusia no cortó el gas, nosotros mismos lo hicimos. ¡Qué tonto de nuestra parte! Con estas palabras se dejó en evidencia la torpeza de las decisiones tomadas en Bruselas. Durante una entrevista, Anderson no titubeó al afirmar que Alemania no posee reservas suficientes de gas ni petróleo. No tenemos nada, absolutamente nada, admitió con crudeza. Para la parlamentaria, negar que la región depende del gas ruso es tan absurdo como suicida, y los europeos lo están pagando caro. En una tensa sesión de la Eurocámara, Anderson enfrentó a Jussi Saramo, quien intentó provocarla preguntándole sobre Donald Trump. Sin vacilar, respondió que el problema no era Trump, sino Europa. Rusia no cortó el gas, nosotros mismos lo hicimos. Cada palabra fue un golpe directo a la gestión de la crisis. La parlamentaria recordó cómo Alemania se burló de Trump cuando advirtió sobre su dependencia energética en la ONU. Bueno, resultó que él estaba en lo correcto, ¿o no?, sentenció con una mezcla de sarcasmo y amargura. Ahora las risas de aquel entonces son un eco que retumba en las frías calles de Europa. Mientras tanto, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, reconoció en Davos el alto precio de rechazar el gas ruso. La libertad tuvo un precio, dijo con solemnidad, aunque las cifras revelan una Europa debilitada. Las importaciones de gas ruso se redujeron un 75%, pero el costo humano y económico es abrumador. Las calles cuentan otra historia. Familias luchan para pagar facturas energéticas imposibles, mientras las industrias se tambalean. Anderson fue clara. La verdad es que nunca estuvimos listos para cortar ese suministro. Una verdad que duele tanto como las temperaturas bajo cero que ahora azotan al continente. Europa enfrenta un invierno implacable y una crisis autoinfligida. Los discursos de la Comisión Europea intentan salvar las aspiraciones, pero las palabras de Anderson calan profundo. Dependemos del gas ruso, por mucho que intentemos negarlo. La realidad golpea con fuerza, mientras las tensiones aumentan. En este escenario desolador, las palabras de Christine Anderson resuenan como una alarma. Los europeos, atrapados entre decisiones políticas y la desesperación cotidiana, enfrentan un futuro incierto. Europa soñó con autonomía energética, pero despertó en medio de un crudo invierno sin escapatoria. Las facturas energéticas siguen siendo un golpe demoledor para hogares y empresas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, admitió que recuperar la estabilidad depende de una sola cosa: volver a unos precios de energía bajos y estables. Sin embargo, esas palabras suenan vacías en un continente que ve cómo su competitividad se desmorona. Von der Leyen reveló que más del 50% del gas natural en la Unión Europea ahora provienen de Estados Unidos. Pero el costo de esta alternativa es abrumador y muchos expertos advierten que el cese del tránsito de gas ruso por Ucrania empeorará la situación. Europa está en una encrucijada, atrapada entre las decisiones de Kiev y las sanciones de Washington. Francisco Blanch,
estratega de Bank of America, lanzó una advertencia que sacudió a los líderes europeos. No cabe duda de que este año habrá un déficit energético en Europa. La región necesita desesperadamente cada gota de gas natural líquido que el mundo pueda ofrecer para llenar el vacío dejado por Rusia. El panorama no podría ser más sombrío. Detrás de esta crisis, la pregunta inevitable resuena: ¿qué la provocó? Las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Rusia desataron un alza brutal en los precios del combustible. Más de 200 empresas y 180 buques rusos fueron alcanzados por estas medidas, mientras Europa soporta las consecuencias económicas de decisiones tomadas a miles de kilómetros. Desde Hungría, las alarmas no tardaron en encenderse. El gobierno de Viktor Orbán advirtió que las sanciones radicales de Washington contra Rusia tendrían un impacto devastador en la economía europea. Con precios en ascenso, Budapest llamó a consultas urgentes con sus socios europeos, pero las soluciones parecen tan esquivas como el propio gas. Como si no bastara con las sanciones, el golpe final llegó desde Ucrania. La orden de Zelensky de cerrar el tránsito de gas ruso a través de su territorio provocó un aumento explosivo en los precios. Europa, paralizada por la dependencia de decisiones ajenas, vio cómo el suministro se convertía en un arma política de dimensiones colosales. La magnitud de la crisis energética no tiene precedentes, y las palabras de von der Leyen parecen un eco vacío ante el drama cotidiano de millones de europeos. Aún más grave, Francisco Blanch dejó claro que no hay solución a corto plazo. Toda la producción global del gas este año solo servirá para compensar lo que falta de Rusia. Con cada decisión, Europa profundiza en un abismo político y económico del que no sabe cómo salir. Las sanciones, los intereses cruzados y los errores estratégicos han convertido al continente en su propio enemigo. Mientras tanto, la pregunta que todos evitan sigue flotando en el aire. ¿Podrá Europa sobrevivir sin el gas ruso? La combinación de sanciones y medidas restrictivas ha dibujado un panorama sombrío para la economía europea. El alza de precios golpea sin tregua a consumidores y empresas. Desde Hungría, el ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, advirtió que las sanciones de Estados Unidos plantean retos serios y devastadores para Europa Central. Szijjártó señaló que las restricciones afectan directamente a empresas clave en el suministro de petróleo para la región. Si la demanda sigue subiendo y la capacidad de procesamiento disminuye, enfrentamos un riesgo real de una nueva y peligrosa escalada de precios, declaró con evidente preocupación. En un esfuerzo por contener el impacto, Hungría trabaja en estrecha coordinación con sus socios. Szijjártó aseguró que el objetivo es proteger tanto al pueblo húngaro como a Europa Central de los efectos devastadores de las sanciones. Pero incluso con medidas conjuntas, las grietas en la economía parecen irreparables. El canciller no ocultó su esperanza de que el mandato de Joe Biden llegue pronto a su fin. Necesitamos un líder que vea a Hungría como un aliado, no como un enemigo, sentenció, reflejando el descontento de muchos en la región. Sin embargo, el daño ya está hecho y la incertidumbre sigue creciendo. Los últimos días del mandatario de Biden estuvieron marcados por un endurecimiento de las restricciones contra Rusia. Más de 200 empresas particulares y 180 buques vinculados al sector energético ruso fueron sancionados. Estas medidas golpearon con fuerza no solo a Rusia, sino a toda Europa. Las sanciones apuntaron a gigantes como Gazprom Neft y Surgutneftgaz, dos pilares de la industria petrolera rusa. Además, afectaron a decenas de filiales en países como Tayikistán, Luxemburgo y Serbia. Las restricciones no solo frenan el comercio ruso, sino que asfixian a economías dependientes de su energía. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, fue clara. Estamos incrementando el riesgo de sanciones relacionadas con el comercio de petróleo ruso. Estas palabras, lejos de calmar los ánimos, intensificaron las tensiones, especialmente en regiones donde el crudo ruso es esencial para la estabilidad energética.
Incluso el presidente Biden admitió que estas sanciones aumentarían los precios de la gasolina en su propio país. Si el impacto es grave en Estados Unidos, en Europa es catastrófico. Mientras las restricciones continúan, el viejo continente se tambalea atrapado en una tormenta económica sin precedentes. Este sábado, 18 de enero. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Estrenamos un informe especial. El régimen de Zelensky ha perdido la guerra. En Occidente, pocos lo dudan. Ante ello, algunos líderes neoliberales contemplan entregar armas nucleares a Kiev. Una acción inaceptable para Moscú, que podría precipitar un apocalipsis nuclear y reavivar la doctrina de la mano muerta. Estos informes son posibles gracias a nuestros miembros. Puedes ayudarnos presionando el botón suscríbete y haciéndote fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.